Este video contiene spoilers del Génesis, de la Biblia, del Padrino y de Forrest Gump. Creativas y creativos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en Ricky Berens más. Bueno, esto se va a poner cada vez mejor. Tenemos esta novedad para hoy, ¿eh? Ojo, miren esto. ¿Qué tal? Miren esto. Opa. Bien, estamos bien. Quiero escribir una historia desde cero y no se me ocurre nada. ¿Cómo hago? En el video de hoy vamos a hablar de... el comienzo. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Lo que acabamos de escuchar es el Génesis, el comienzo de todos los tiempos. Con elenco original, Adán, Eva, manzana, serpiente, pecado original también. Un producto hecho por un creativo. Un creativo omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ya sabemos que por otro lado le salió todo bastante mal. No es que aquí en Ricky Berens más somos súper religiosos, aunque tampoco queremos ser blasfemos. No sea cosa que nos excomulguen, nos lleven a las mazmorras y nos tengan ahí hasta que confesemos nuestra herejía. ¿Que eso ya no sucede más? ¿Seguro? Bueno. Para todos aquellos creyentes ha creado un comienzo. El comienzo. Digamos que es el comienzo de los comienzos. Dejemos las discusiones religiosas y metafísicas a un lado por el momento y pensemos. Podemos aprovechar la gracia divina y tomar el comienzo del Génesis como el gran ejemplo de un comienzo. Y nos sirve, gracias a Dios, para ilustrar cómo puede escribirse una historia. O cómo debería hacerse una historia en una improvisación. Que debería ser siempre una historia. Es decir, que una improvisación actuada y una historia deberían ser sinónimos. Aunque muchas veces no es así. Recuerda una de mis mayores máximas, Ricky. No os quedéis solo en la improvisación. Pensad en el arte. Es verdad, Señor. Donde quiera que estés. Volvamos a nuestro ejemplo divino. Voy a dividir esta pequeña historia... No es pequeña. Voy a dividir esta gran historia en 7 partes. Escena 1. No hay nada. Escena 2. Dios crea el cielo y la tierra. Escena 3. Todo es caos y oscuridad. Escena 4. Dios crea la luz. Escena 5. Dios piensa, la luz es buena. Escena 6. Dios separa la luz de la oscuridad. Escena 7. Dios llama a la luz día y a la oscuridad noche. Tenemos entonces 7 escenas. A propósito, hay un ejercicio al que yo llamo 7 escenas y que tal vez, solo tal vez, agregue aquí o ponga el link en el comentario fijado. Retomemos. De manera general y simplificando al extremo, para construir una historia podemos pensar en 2 momentos. Un momento de expansión y otro de avance. Volviendo a nuestro ejemplo angelado. Escena 1. No hay nada. Escena 2. Dios crea el cielo y la tierra. Escena 3. Todo es caos y oscuridad. Escena 4. Dios crea la luz. Escena 5. Dios piensa, la luz es buena. Escena 6. Dios separa la luz de la oscuridad. Escena 7. Dios llama a la luz día y a la oscuridad noche. Entonces, Ricky, de esta manera simple, combinando solamente los momentos de expansión y avance, ¿podemos armar una historia? La respuesta es no. Mentira, la respuesta es sí. Nuestra palabra mágica. Recuerden la aceptación sin crítica de la cual hablamos en este video. Probemos ahora con un ejemplo más mundano, creado por un creador sin omnipotencia, sin omnipresencia, sin omniscencia, un poquito más humilde, digamos. Presentación y primera expansión. Un hombre está pescando a la orilla de un lago. Avance. La boya de su caña de pesca se hunde. Evidentemente un pez quedó atrapado en su anzuelo y trata de zafarse. Expansión. Parece un pez grande porque la boya de su caña se hunde con fuerza y vuelve a salir a la superficie repetidas veces. Avance. La boya sale a la superficie y comienza a irse al centro del lago a gran velocidad.
Expansión. Nuestro pescador observa cómo el carrete de su caña comienza a vaciarse rápidamente y queda cada vez menos panza en él. Una vibración se apodera de todo el bote por la fuerza que nuestro pescador hace sosteniendo la caña de pescar. La sostiene por varios segundos mientras el carrete se va vaciando rápidamente. Mantiene su espíritu de pescador aguerrido y no suelta la caña. Avance. El carrete se vacía del todo. Al no soltar la caña, su bote es arrastrado a gran velocidad hacia el centro del lago. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya comenzamos a contar nuestra historia. Una historia simple, se podría decir. Es verdad, podríamos responder. Pero una historia al fin. Por supuesto, una historia puede complejizarse, ramificarse, tener diferentes códigos narrativos, etc. Pero recordemos que aquí estamos dando el ejemplo de una historia simple a los fines de entender la base de la construcción. Y recordemos también, en principio, no dejar paso libre al ego y dejar de lado la crítica negativa, como les sugería en este video. Ahora que lo pienso, tal vez esta historia del pescador es más compleja que la historia del comienzo del Génesis. En fin. Les decía entonces que para la construcción de la historia solo estamos jugando con la alternancia de momentos de expansión y avance. Por supuesto, esta construcción tiene otros elementos. Pero detengámonos por un instante en estos dos grandes momentos de la construcción de una historia. Voy a usar como ejemplo dos películas para ilustrar estos momentos. Para un ejemplo de expansión, les quiero mostrar esta escena de Forrest Gump. La expansión es un momento en el que la historia se detiene. En el caso de Forrest Gump, una gran corrida se extiende durante varias escenas. Sería en este caso una acción expandida. También la expansión se podría dar, por ejemplo, en la descripción detallada de un personaje o espacio, a través de una discusión, una especulación, un personaje pensando, una imagen en detalle. Es usada muchas veces para dar un respiro a la narrativa o para subrayar un momento determinado. Sigue corriendo. El avance. Es un suceso que modifica la rutina de la expansión y que provoca que la historia se ponga en marcha. Puede ser provocado por el protagonista o por alguien o algo ajeno a él. Voy a poner como ejemplo una escena del Padrino de Coppola. En esta escena hay una gran expansión inicial en la cual se ve la tensión de la escena. El personaje de Al Pacino se encuentra en un restaurante, en una peligrosa reunión con un comisario corrupto y el capo mafia jefe de una familia rival a su familia, que es la familia de los Corleone. Un hombre de Corleone debería haber dejado un revólver en el baño. Con una excusa, el personaje de Al Pacino debería ir al baño, tomar el revólver y asesinar al capo mafia y al comisario corrupto y comenzar una gran guerra entre las familias. Toda la escena tiene una gran expansión al comienzo, a través de la cual el director Coppola nos muestra el clima de tensión que hay en esa reunión. Hay una conversación muy seria para el personaje del capo mafia que no resulta ser importante para la historia, porque para la línea argumental lo más importante es si el personaje de Al Pacino logra matarlo o no y desencadena esa guerra entre las familias. Cuando el personaje de Al Pacino va al baño, comienza el avance. Entendí lo de expandir y avanzar, Ricky. Pero ¿cómo hago para comenzar una historia si no se me ocurre ni una sola idea? Y si se me ocurre alguna, me parece malísima. Bien, eso nos pasa a todos, pero tengo una solución sencilla para ese bloqueo que les va a encantar. Lo vamos a ver en la segunda parte de este video. No te olvides de suscribir, hacer clic en la campanita, dejar like y dejar un comentario de qué es lo que más te gustó de este video y qué otro tema quisieras que aborde. Nos vemos en el próximo video. Chao.